¿Sí me escuchas, mi hermosa? Ya, ahora sí. Listo. Esperemos quién más se nos conecta. Hoy últimamente no se nos han conectado muchos. Bueno, que Juan que Juan no puede, y Tati. tampoco, y Nata tampoco. Tati, ni Nata, mejor dicho, Nata, Juan, ni Valen porque está de cumpleaños. Falta. Ah, entonces yo creo que tampoco. Es muy raro que no esté, que no diga nada. Esperemos, le escribo a ver. Lady. Thor, venga para acá. Sí, no. Entonces hacemos como un recorder para grabarles que ya podemos grabar por acá. Entonces les hacemos un recorder. Pero voy a pausarlo mientras tanto. Pero ¿será que apago mi cámara? No, para que no se sienta tan solita, ¿cierto? Sí, dale ahí. Vamos, listo, mi hermosa. Entonces, bueno, y también a los chicos porque ellos nos van a ver después más adelante. Entonces, bueno, la charla pasada que tuvimos en la red fue la charla 2 del seminario pues de Pentateuco de Héroes de Biblia. Se quedó de Biblia. Entonces vamos como a reafirmar esta charla, ¿cierto? Entonces, en esta charla vimos lo que era el canon de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿de qué se trata del canon de la Sagrada Escritura? Canon se habla del listado de libros sagrados. Eso es canon, listado de libros sagrados. El canon viene de la palabra griega medida. Y yo les comentaba el sábado pasado a las muchachas, a Ley y a Cami, que nos acompañó, y a Valen, que el canon era como, gracias, el canon era como en construcción, en la antigua Roma, en construcción, y que también ahorita se utiliza, es como una regla grande, gruesita, como este tamaño, que tiene algo como un liquidito aquí azul, que ponen las personas que hacen construcción para medir si el suelo está en un nivel adecuado para construir, si está derecho. Eso es lo que es el canon. Anteriormente se le decía canon, ahora se le llama medidor en la construcción. Pero entonces el canon se tomó esa palabra canon como a la adaptación de lo que significa los libros bíblicos, de lo que significa ir de una forma recta. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que significa el canon. Es el libro es el listado de los libros de la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, también bueno, como les digo, ese término fue como acuñado, ¿cierto? A la época, a lo que era el Señor, ¿cierto? A lo que era la Biblia, a lo que estaba como en la adaptación de la Sagrada Escritura. También se conoce un término que se llama derecho canónico. Y el derecho canónico son las normas a través de las cuales se rige todo lo que tiene que ver con nuestra vida en fe. Eso es el derecho canónico, las normas por las cuales nosotros nos regimos en fe. Entonces, lo canónico es lo que nos da rectitud, lo que nos lleva por el camino derecho, por el camino recto. La Biblia también nos enseña cómo llegar al cielo, y lo hace por medio pues de esos libros, ¿cierto?, que están contenidos en ellos, que son el canon de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué vamos a ver durante el transcurso de todo este seminario bíblico? Vamos a ver de dónde salieron y cómo fueron creados estos libros. Vamos también a iniciar pues hablando del texto que se tiene en la Biblia, que el texto o lo que se escribe en la Biblia se llama manuscrito. Entonces hablábamos anteriormente que antes los manuscritos se hacían en pieles de animales o en cortezas de árboles, porque ese era un material indestructible o es un material
que si tú lo tallas no se borra y si también escribes en la piel de un animal, pues esa piel, ese escrito no se va a borrar. Entonces por eso anteriormente se escribía en este tipo de materiales para que quedara en la historia. ¿Cierto? Entonces no se tenía pues en aquella época lo que nosotros ahorita tenemos que son hojas, papel, lápiz, ¿cierto? Lapicero, sino que antes era una corteza de árbol o una piel de animal o la memoria, ¿cierto? Que también se hacía por medio de la memoria. Entonces, ¿por qué? Porque anteriormente tampoco existía lo que era la geografía, lo que eran los años, entonces era como muy difícil también distanciar como la época. Entonces, lo que se hacía y lo que se hizo fue que se fue distanciando ahorita con los estudios científicamente, ¿cierto? Se fue como distanciando y separando los años, se pudo decir, esto es antes de Cristo, esto fue después de Cristo, pero anteriormente no existía, entonces era como difícil aprender a diferenciar. Eh, como les decía, todo se iba dando voz a voz. Al principio todo eso fue voz a voz y en la memoria, en lo que los ancianos le contaban a sus generaciones siguientes. Entonces Dios se fue revelando de esa forma, se fue revelando por medio de acontecimientos y palabras suscitadas a las personas a las cuales se les daba esa inspiración. Entonces, eso fue una transmisión que se dio de generación en generación y que se le llamó sicarón. Bíblicamente se le llamaba sicarón y ahora, bueno, sicarón significa memorial. Ahorita se escucha más la palabra memorial que sicarón. Se escucha más memorial que yo creo que muchos lo han escuchado en las Eucaristías cuando a veces el Padre dice vamos a hacer el memorial de nuestra resurrección, el memorial de nuestra salvación. Entonces, como decir, vamos a recordar lo vivido, ¿cierto? Entonces, nosotros nos movemos realmente por ese memorial ahora en medio de las Eucaristías y así era lo que se vivía. Ahorita tenemos la Sagrada Escritura y podemos tener como un escrito, como una vivencia ya plasmada de lo que fue los acontecimientos de Jesús, pero también por medio de la Eucaristía nos movemos mediante ese memorial, es decir, haciendo una representación o recordando cómo fue los acontecimientos del Señor. Primero, como les digo, fue de forma oral, por lo que el pueblo debía pues conservar en su corazón y en su mente cada uno de esos acontecimientos. Después se empezó pues a escribir en la corteza de los árboles y en las pieles de los animales para dejar plasmado como esos recuerdos y esas hazañas. Y después se le llamó a un material original, bueno, ese material de esa corteza y esas pieles se les llama autógrafos, pero no son autógrafos Ah, de que sí. usted le pide a un famoso o a una persona, ¿cierto? Influyente, sino que es algo plasmado inicialmente, ¿cierto? Entonces, el autógrafo realmente se divide en dos. Auto, que significa misma persona, y grafo, que significa escrito, ¿cierto? Entonces, escrito por una misma persona. Las copias, la Biblia es una copia de ese autógrafo, o sea, de esa escritos iniciales, de esa corteza, de esa piel, ¿cierto? Y no quiere decir que la Biblia no, entonces no tiene inspiración, no, realmente es algo inspirado, es algo que se escribió por medio de un manuscrito, ¿cierto? Se copió por medio de un manuscrito que fue inspirado y dedicado a recordar eso. Entonces, ahorita encontramos versiones y traducciones diferentes, gracias al Señor, ¿cierto? Porque ¿qué tal nosotros teniendo que aprender hebreo, arameo, griego para poder entender la palabra, ¿cierto? Gracias al Señor está ahorita la traducción en español y nosotros podemos leer y escuchar la palabra del Señor, ¿cierto? A nuestro idioma. Ahorita también hay traducciones para jóvenes, hay traducciones para niños, ¿cierto? Está la de los grandes. Entonces, digamos que ahorita gracias al Señor se ha dado esas facilidades y versiones, ¿cierto? ¿Por qué tenemos esos libros y no otros libros?
Pues resulta que surgieron dentro de lo que era la tradición de una manera espontánea. Entonces se le da la autoridad desde los inicios por el mismo pueblo de Israel. El mismo pueblo es el que da la autoridad para estos libros. Entonces la lengua, si el libro era en hebreo, pues daba una antigüedad. Y la recta doctrina es lo que a nosotros nos quiere decir ahora, que la historia de salvación del pueblo de Israel era un mensaje recto, ¿cierto? Que relataba los hechos reales aceptados por el pueblo. Esa es la recta doctrina. En el Concilio Vaticano de Trento, en el siglo XVI, se dio solemnemente el canon de la Sagrada Escritura, es decir, que solemnemente se consagró estos libros, este listado de libros, como originales, como los que eran de la época, ¿cierto? Entonces aquí es lo que entramos a diferenciar. Existen los protocanónicos. Protocanónicos, ¿qué quiere decir los protocanónicos? Quiere decir que fueron los libros aceptados y vistos como doctrina recta desde el primer momento. Entonces son revelados e inspirados. Los deuterocanónicos. Los deuterocanónicos son los libros que fueron aceptados un poquito después, ¿cierto? Porque se tuvo que realizar un estudio, ¿cierto? Analizar su lenguaje, analizar cada una de las historias y relatos para que fueran aceptados, ¿cierto? Se tardaron un poquito, pero son aceptados, entonces se les conoce como deuterocanónicos, porque entraron después de los aceptados por primera vez, que son los protocanónicos. Gracias, Manu. Y también están los apócrifos. Los apócrifos quiere decir oculto, escondido. Entonces, aunque puede tener ciertas similitudes con el tiempo y con algunas cosas, no revelan la verdad. Entonces, no se tienen en cuenta como verdaderos, ¿cierto? Porque su diferencia se está entre lo inspirado y lo revelado. Entonces, una característica, ¿cierto?, de los libros que son realmente inspirados y revelados es la fe y la salvación con la que se cuenta cada una de estas hazañas. Entonces, ¿por qué los apócrifos no son no llegan como a ese punto de verdaderos? Porque rayan en lo de la herejía. Entonces yo les contaba que hay libros que no son autorizados, como el libro de Magdalena o el libro de Tomás, porque cuentan historias fantasiosas que están muy alejados de lo que es realmente la palabra del Señor y de lo que es realmente, pues, como el relato de lo vivido, ¿cierto? Entonces les contaba y les decía anteriormente como un ejemplo, que por ejemplo en el libro de Tomás se decía que Jesús había cogido un barro y había hecho un pajarito y lo había puesto a volar y el pajarito volaba. Entonces uno decía, o se estudia y dice, ¿y qué tiene que ver el pajarito? ¿Qué enseñanza trae el pajarito? Sí, nosotros sabemos que el Señor es capaz de crear cualquier tipo de cosas, pero a cuenta de que lo iba a hacer o a forma de qué enseñanza lo iba a hacer. Entonces eran como relatos fantasiosos sin una enseñanza y sin algo que realmente dijera el Señor. También está el libro de Magdalena, que aunque nosotros sabemos y también entendemos que Magdalena se pudo haber enamorado de Jesús, y uno dice, ¿quién no se hubiera enamorado de Jesús, cierto? Yo me hubiera enamorado, lógicamente sería imposible no haberse uno fijado en nuestro Señor, ¿cierto? Pero nosotros también entendemos, y hay también relatos, hay historias también que cuentan ese amor que tenía Magdalena hacia el Señor, hacia su Salvador, ¿cierto? Que es un amor que nosotros también tenemos, ¿cierto? Entonces puede que haya como mujer en su época le haya traído, pero eso no quiere decir que entre ellos hubo una relación. Entonces estos libros, este libro de Magdalena en su cierta forma cuenta como una historia fantasiosa de amor y de cumplimiento, que no hay realmente un estudio que revele que realmente eso pasó, y por todas las historias y por todo lo relatado en los anteriores libros, pues se notaba que Jesús sí amaba a Magdalena, pero la amaba como a todos sus discípulos,
un amor de hermano, un amor de padre, un amor de salvador, ¿cierto? Como nos ama a todos nosotros. Entonces no era un amor como de pareja, entonces por eso se duda de la veracidad de este relato. También bueno, hablábamos de que hay infinidad de libros y que de hecho el Vaticano tiene una bóveda de estudio de cada uno de esos libros para mí y de cada uno de los escritos que van apareciendo durante el transcurso de la época para saber si son realmente verdad ciertos o si no. ¿Cierto? Y hasta el momento no han aparecido más, pero uno no quita que aparezcan y aparezcan, ¿cierto? Porque hay diferentes personas, hay diferentes, ¿cierto? Versiones constantes. También por medio de los estudios que se hacen en el Vaticano se revisan cuando una persona se debe beatificar realmente, debe cumplir con los procesos de santificación, como lo es uno de las años que después de fallecido, por medio de la intercesión de esa persona, persona que se está o que se postula como santo, como para beatificarse, haya cumplido un milagro. Y no quiere decir que lo haya cumplido esa persona, sino que por medio de la oración en la intercesión a esa persona se haya cumplido ese milagro, ¿cierto? Porque recordemos, muchachos, también que los santos no son como Dios, los santos son mediadores ante el Padre por medio de nosotros. Y tampoco quiere decir que porque un santo medie, quiere decir que ellos tienen más autoridad, no. Nosotros tenemos línea directa con el Señor, pero muchas veces olvidamos eso. Entonces los santos y la Virgen María son como una representación de hablando o dando un ejemplo, por ejemplo, a lo que es nuestra familia. Cuando nosotros queremos pedir un permiso, nosotros tenemos línea directa con nuestros padres y podemos hablar directamente con nuestros padres y venga papá, me da permiso, o venga papá, me presta el carro, o venga papá, voy a salir a tal, ¿cierto? Pero uno muchas veces dice, no, le voy a decir a mi mamá que es como más fácil que mi mamá me ayude a convencer a mi papá, entonces le voy a decir como a mi mamá si me da permiso y para que ella me ayude a que mi papá me dé permiso, ¿cierto? O cuando queremos que los dos nos den permiso, entonces uno va como al hermano y uno dice, venga, ayúdeme, diga que usted va a ir conmigo para que me den permiso o vaya conmigo para que me den permiso más fácil, ¿cierto? Y el hermano ahí le ayuda a uno. Eso es la mediación, que nosotros tenemos una línea directa, pero nos da más confianza hablarle a otra persona o hablarle a un santo o hablarle a la Virgen para que nos ayude a mediar por medio de ese milagro, de esa necesidad que tenemos en nuestros corazones. Entonces, esa es como la labor de los santos. Entonces, de las, tor una de las hazañas que deben como cumplir los santos es que después de su fallecimiento se hayan cumplido, ¿cierto? Y que sean realmente comprobadas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se estaba realizando la beatificación del Papa Juan Pablo II, una de las principales evidencias que se dio para esa hazaña fue que una de las feligreses, una feligres que pudo viajar al Vaticano, cuando él falleció, a despedirse de él, ella comprobó que antes de viajar ella tenía un cáncer mortal, mortal, y que ella por la admiración y el amor que le tenía a San Juan Pablo II, ella lo vio, se despidió, le oró y le dijo que eh, mediara ante el Padre, por su inmensa fe, mediara ante el Padre por la sanación de ella. Y cuando la señora volvió a su país natal, creo que ella es brasileña, cuando ella volvió a su país, el cáncer había desaparecido y era un cáncer terminal que ya lo tenía muy avanzado. Y eso fue un milagro. ¿Qué dicen? Por medio de la oración, de la fe que ella le puso a que San Juan Pablo II iba a mediar y así sucesivamente muchos milagros que se fueron dando también la vida consagrada de testimonio que llevaban en sí. Entonces todo eso es un estudio para poder beatificar a una persona, eso no se hace tan fácil. Y lo mismo se hacen con los procesos de encontrar los escritos o, o material sagrado que represente a Jesús, ¿cierto?
cuando el manto con el que se le limpió el rostro a Jesús, con el que la Verónica le limpió el rostro a Jesús cuando iba camino al Calvario. También tuvo que realizarse una serie de exámenes para comprobar que la sangre y la imagen contenida ahí era la de Jesucristo. Y eso también se hizo por medio de un estudio exhaustivo, científicos, perdón, no me les el nombre, estas personas que reconstruyen en 3D los rostros de lo que serían en la época las personas y encontrar similitudes simétricamente perfectas de que podía ser el rostro de Jesús y encontrar 99% de posibilidad de que era la sangre, ¿cierto? Entonces todo eso cuando hay apariciones, por ejemplo, de que han habido a personas que la hostia se les ha convertido en carne, entonces estudiar también la sangre y el líquido de esa carne, si es de humano, si es de animal, y si es de humano, qué tipo de sangre es, y comprobar que es la de Jesús, ¿cierto? Que es una sangre no común, que es un B negativo, si no estoy mal. Voy a confirmarlo, pero creo que es un B negativo y confirmar que sea esa sangre, ¿cierto? Que sea la sangre autenticada. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen un estudio, tiene una realización. Entonces, por eso la Biblia también tiene un estudio y tuvo un estudio exhaustivo para lo que ahorita nosotros tenemos, para lo que ahorita nosotros contenemos. Y entonces, así sucesivamente. Cada una de las apariciones, cada una de las revelaciones. Por ejemplo, también hablamos de la profecía de la Saleb, cada una de esas profecías es de un estudio meticuloso de saber si se va a realizar, si se va a ver. Entonces, ver que eso tampoco es así de fácil. Si cada una de las profecías se van cumpliendo, entonces es porque realmente por medio de eso se está hablando. Por medio de eso se está hablando. Entonces es como tener como ese estudio, ¿cierto? Para entender, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho este tema en general porque nos abarca mucho conocimiento que uno no sabe o que uno desconoce, ¿cierto? Entonces aprendemos para no dejarnos, para así decirlo, meter los dedos en la boca, ¿cierto? O para que uno diga, métame los dedos pues a ver si muerdo, a ver si muerdo, a ver si son de leche, ¿cierto? Porque uno ya tiene el conocimiento y uno ya sabe que no se va a dejar engañar tan fácilmente, ¿cierto? Cuando otra persona quiera venirnos a hacer dudar de nuestra fe o a hacernos negar de algo que nosotros ya hemos aprendido. Y así Sí, sucesivamente. Dime. pero entonces, ¿eso cómo sería? Digamos que hoy, no sé, llega una persona y dice que le llegó una profecía por medio de pronto de un sueño o por medio de otra persona. Y para que se lleguen a esos estudios, tiene que ser porque ya se ha regado mucho de voz a voz y todo, o Sí, cuando por lo general llegan como este tipo de visiones o de apariciones a personas, eso es un estudio que se les hace para mirar la veracidad. Por lo general, por ejemplo, lo que se ha hecho en las apariciones de Cobadiría, en las que se le hizo a Bernadette, en la que se le hizo a los pastorcitos, ¿cierto? Todo eso fue un estudio para saber si realmente ellos estaban diciendo la verdad o estaban mintiendo. Y son estudios que hacen especialistas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando a una persona se le hace una aparición, eh, esa persona entra como en un trance. Y la persona no se cansa, no le da sueño, no se fatiga y queda inmóvil. Pero la mirada y la forma de hablar, o sea, no, muchas veces ni siquiera uno sabe la persona que está diciendo. Es como la persona mira como si estuviera en una conversación constante con alguien, pero muchas veces ni siquiera sus labios se mueven. ¿Y cómo hacen no, los científicos para detectar que esa persona está en ese trance y realmente está viviendo esa aparición? Porque ellos lo conectan a la persona en la cabeza, por sus expresiones en los ojos y por las manos, para que su comportamiento corporal, así sea interno, refleje si esa persona sí está teniendo una conversación. Y por eso es que por medio de eso se dan cuenta si la persona está diciendo la verdad. Y también
y si sí está viviendo pues como ese trance. Y también porque pueden hacer miles de ruidos, miles de momentos y la persona no se inmuta ni un solo instante porque para esa persona eso que está viviendo es solamente esa conexión y lo demás se olvida, o sea, lo demás no entra, o sea que no hay ruido, no hay nada que valga, porque esa persona está viviendo ese proceso. Entonces, así hay muchos. Yo voy a mirar el documental de a los jóvenes a los que se les apareció la Virgen y les dio las profecías. Voy a buscarlo y se los voy a mostrar porque ellos también cuentan, o sea, se cuenta todos los estudios que tuvieron que realizarles para comprobar si eran, porque eran muchos jóvenes, creo que eran 13, creo que son 13 o 10 más o menos, a los que se les apareció la Virgen y les dio las profecías de lo que iba a pasar. Entonces, y no a todos les dio la misma, a unos les dio más que a otras. Y a uno les dijo, no se va a revelar hasta este punto. Entonces, por lo general, cuando se comprueba es porque la gente lo dice, las personas que lo viven lo dicen, pero también coinciden en que esto me pidió el Señor, me pidió la Virgen que no lo contara. Y así sucesivamente. Con los pastorcitos se dio lo siguiente también. En tal fecha la Virgen le dijo que que iban a orar, que iba a pasar esto, que las guerras, que lo otro, y a ellos no les creían, no les creían. Estuvieron encerrados, se los llevaron a la cárcel y todo eso, diciendo que no les creían, hasta que cada una de las cosas fue sucediendo y hasta que cada uno de las hazañas que ellos reflejaban iban apareciendo y todos los estudios que les fueron diciendo en donde cada vez que ellos repetían lo mismo no había ni un solo punto de diferencia, ¿cierto? Eso también es algo, que cuando una persona miente, su historia y su relato va cambiando sucesivamente con el tiempo, pero cuando tú llevas un estudio de lo que esa persona ha dicho desde el principio hasta el fin, y esa persona va recto en todo lo que dice, es porque ahí hay veracidad, hay verdad en lo que está hablando. Entonces eso es un estudio exhaustivo de cada una de las profecías, de cada uno de lo que se dice. A cada una de las personas que ha sido oyente se le ha comprobado completamente si lo que dice es verdad y es cierto, ¿cierto? Y en muchos casos, eh, por ejemplo, cuando han nacido las apariciones de la Virgen, no se le ha aparecido a nadie más, solo a las personas que están en ese trance. Entonces dicen, no, está mintiendo porque nosotros no lo vemos, porque ella no se va a parecer a cualquiera, ella se va a parecer al que escogió, al que el Señor dijo, Padre, por medio de este vas a interceder. Entonces, cada uno de esos es un estudio y son estudios científicos, son muchachos y personas que llevan años, que los siguen estudiando, que le siguen haciendo exámenes para mirar, porque lógicamente hay que comprobar o sea, uno es como Tomás, hay que decirlo, la humanidad es como Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces, hasta que uno no tenga como lo último, vea, ya se cumplió, entonces uno no cree, ¿cierto? Entonces ellos constantemente los tienen que vivir siempre como en estudios, pero también son personas que de alguna u otra forma, cuando se les han aparecido, es porque su corazón es una conversión y una fe tan grande que por eso se hace esas representaciones. Entonces, todo es de un estudio y también del voz a voz, como decía Valen ahorita. Cuando ya empieza a tener mucho furor los comentarios, las cosas, ahí es cuando dice, bueno, vamos a mirar qué está pasando y hacer los estudios pertinentes para saber si realmente cierto es lo que se está hablando, porque también, bueno, ha aparecido que la Virgen en la pared, que la Virgen en el chocolate, que esto y que el otro, entonces todo hay que comprobarse, ¿cierto? Porque no hay infinidad de espacios en donde, ay, que se me apareció en la pared, que se me apareció en el chocolate, que se apareció allí, que se apareció allá, que en la almohada la babié y se apareció la Virgen, ¿cierto? O sea, la gente inventa y trata y mira por todos lados, entonces cada una de esas cosas hay que comprobarlas a ver qué tanta veracidad tiene, ¿cierto? Sin decir que el Señor y la Virgen no se pueden aparecer en cualquier lado, pero hay que tener eso, como también se ha comprobado que haya santos
a los cuales se les ha aparecido el Señor por medio de sueños. Por ejemplo, Don Bosco. A Don Bosco se le apareció el Señor y la Virgen por medio de sueños y le relató la misión que él iba a tener con los jóvenes y con los niños y con las personas desfavorecidas. Y también todo eso es de estudio y proceso de conversión para encontrar la santidad de esa persona de la cual tuvo como ese proceso. Entonces todo es de un estudio muy exhaustivo y yo considero que así debe ser siempre, porque si para nosotros también comprobar alguna profesión o algún conocimiento, debemos evidenciarlo y se nos debe comprobar. Entonces, con las cosas del Señor también debe ser así, no porque nosotros, digamos, no tenemos fe, sino porque muchas veces somos, como les digo, como Tomás, hasta no ver, no creer. Hasta que a mí no me toque, yo no voy a creer que usted está vivo. Entonces, es como todos esos procesos. ¿Qué otra duda tienes, mi Vale? No, sino que, o sea, son cosas que uno, pues a veces uno no las cree posibles, ¿no? Como usted decía de Tomás, hasta que uno no meta el dedo, no, no sabe si es verdad. Pero yo pienso que no, que a veces yo creo que esas personas que en verdad son tan devotas, o sea, que se entregan tanto de corazón, o las que tienen que, o sea, o las que en verdad el Señor les tiene que dar ese es como sacudirlos y decirle, no, es que usted es por acá. Yo creo que eso claro que es posible. Que uno no lo ve porque, ay, como eso no me pasa a mí, como yo no fui la elegida, yo Sí, porque no fui la elegida. eso sí es verdad. Uno muchas veces ¿cómo se dice? Se compra y dice, ay, pero ¿y por qué no se me aparecerá a mí? Que se me aparezca a mí para yo poderle creer, ¿cierto? Pero ahí es donde uno se dice, bueno, ¿y qué tan puro de corazón y qué tan recto de corazón estás haciendo para que el Señor haga esa aparición o para que la Virgen se te aparezca? Pero el Señor también nos puede hablar en cualquier momento. Eso es lo que O en cualquier oportunidad, no crea uno. Las situaciones de la vida, uno a veces dice, ay, pero ¿por qué? Y ahí está el Señor en nosotros. Exacto. O sea, muchas veces nosotros decimos, veas que el Señor a mí no se me aparece, Él a mí no se me revela. ¿Qué tan, qué tan atento estás a que Él sí se está revelando en las más mínimas cosas? En la mariposa que pasó, en el perro que latió, en la piedra que cayó, en el agua que nos mojó, en cada una de las cosas así, por sea por pequeñitas, el Señor se está revelando de muchas formas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan despiertos estamos nosotros en nuestro corazón para escucharlo con las más mínimas cosas? Vean, muchachos, yo les voy a decir, a mí antes no me gustaba el agua. No me gustaba para nada el agua. Yo decía, qué pereza mojarme. Se me dañó la sombrilla, se me dañó la sombrilla, ahorita me he metido unas señoras emparamadas. Pero yo ahorita digo, gracias Señor por el agua que estás mandando. Porque cuando yo tengo mucho calor, cuando estoy en un resisterio, porque a mí a veces me toca caminar mucho, y cuando estoy en un resisterio de calor, yo digo, ay Señor, que usted mandara agüita para refrescar esta, y tanga, el lapo de agua. Y yo soy feliz caminando en medio del agua, así me enferme. Porque yo digo, ay Señor, ya, usted me respondió, usted me mandó el agua, ¿para qué? Para que yo me refrescara, porque este calor ya no me lo aguantaba. Y muchas veces también me toca resguardarme. Por ejemplo, cuando visité a Cami se dio cuenta que me mojé buscando la casa de Cami porque pasé varias veces por la casa de Cami y como no tenía número, pues no me fijé en la casa y me mojé, me pegué una emparamada. Y cuando llegué a la casa de Cami, muy tranquila, Cami me dijo, Erika, resguárdate, porque yo iba de entrada por salida y, y no, me quedé un rato con Cami ahí charlando, ayudándola, dándole consejos, hablando, ¿cierto? Interactuando las dos como antes no lo habíamos podido hacer por esta situación. Y todo eso es una forma de hablar para el Señor, porque en ese momento
Cami necesitaba alguien que la escuchara y le pudiera decir, mira, así se maneja o no se maneja esta situación. Y yo en ese momento que necesitaba que escampara un poquito para poder seguir el trayecto, a seguirles compartiendo cada uno de las vivencias, ¿cierto? Y cada uno de los detallitos que les traía, que de hecho la única que falta es Tati, pero porque ha estado trabajando y no se ha podido llevarle el detallito, pero, pero cada uno de esos procesos es algo que el Señor pone, ¿cierto? Entonces, cada uno de lo que uno vive es cosas del Señor, muchachos. Cada gente que vuelve a la vida de uno, que estuve antes y que vuelve ahora, es de procesos y es de cosas bonitas para la vida de uno y de enseñanzas para la vida de uno. Y también la gente que se va, también. Eso es de enseñanza y es formas en cómo el Señor nos habla. Mi Valen, ¿ibas a decir algo? Tengo como una duda ahí. Yo a veces siento que a mí el Señor como que me pone como, me ha puesto a la misma situación una y otra vez, y como que yo no he podido superar, o sea, como que no he podido como hacer como chulito de que la superé, yo siento que no, porque es algo que yo siento que me sigue pasando, es como un círculo, y yo creo que de pronto así el Señor también se manifiesta. No sé, yo a veces pienso que hasta que uno no lo supere, vuelve, o sea, como que usted no quiere, venga, yo vuelvo y la pongo acá. ¿Y qué otra vez? Y venga, yo vuelvo y la pongo acá. Así, yo no sé, y ahí voy. Pero sí, eso es verdad, mi Vale. Cuando hay cosas que son recurrentes en nuestra vida, es porque el Señor nos está diciendo, Mm. aquí hay que hacer algo, aquí tienes que empezar a moverte, aquí o finalizas esta situación que te está dañando, o pides perdón, porque muchas veces cuando uno tiene como esa deuda pendiente, entonces el Señor lo vuelve como a ese lugar como para decir, por ejemplo, si es con una persona, como para decir, vuelva, vuelva porque aquí no se ha finalizado esto, aquí hay cosas que se tienen que sanar. O si son situaciones o cosas, entonces esto hay que cortarlo o esto hay que empezar a hacerlo, ¿cierto? Entonces cuando el Señor nos rodea por ese mismo lado y nos mantiene como en ese mismo círculo, es porque Él quiere que entendamos algo que debemos realizar ahí. Y que nos dice, no, usted hasta que no realice esto, usted no puede avanzar, tiene que hacerlo para que pueda seguir o para que no se le haga tan difícil el camino. Y así sucesivamente con cosas, con personas, vean muchachos. Vean, yo les cuento algo que ahorita me pasó. Yo tuve un momento hace 8 años con una persona y nosotros cortamos como eso de una forma brutal, ¿cierto? Y yo durante estos 8 años siempre dije, las cosas debieron haber sido diferentes, no debieron haber sido como de esa forma. No quedamos mal, pero tampoco quedamos como muy bien y era una persona que representaba mucho para mí en ese momento o que había un cariño muy especial en ese momento y aunque no terminamos bien, tampoco terminamos, no terminamos mal, tampoco terminamos así como bien y nos distanciamos 8 años o 8 largos años en donde durante esos 8 años yo dije, aquí o sea, se hubiera podido haber hecho algo, ¿cierto? Para que las cosas terminaran bien o para que las cosas fueran bien. Voy a aclarar, no éramos pareja, no, éramos amigos, pero, pero si había un gusto, si había una atracción, pero nunca fuimos pareja, nunca fuimos pareja. Y por diferentes cosas, pues yo les voy a decir, yo dije no, no, y esta persona no es para mí eso, y finalicé así las cosas como muy, de una forma muy radical, pero bueno, es que yo era así, en la época tenía 16 años, entonces yo era muy radical con lo que decía, y todavía soy muy radical con muchas cosas, entonces yo decía no, y era no, y a mí no se me halla por las curvas, no, no es no y no, entonces digamos que no le di como opciones ni oportunidades a este muchacho en la época y fui muy radical y lo lastimé de cierta forma. Entonces, como les digo, no terminamos mal, pero tampoco fue algo que terminó bien y yo decía, de pronto, durante esos años yo decía, de pronto no debía haber sido como tan dura y debía haberle dado como una oportunidad, por lo menos
de que pudiéramos como hablarlo, ¿cierto? Y de solucionarlo. Y lo dejé ver por 8 largos años y me lo encontré antes de la cuarentena otra vez. Y, y la verdad fue que yo dije, bueno, me lo encontré, gracias al Señor, en ese momento yo dije, yo creo, Señor, que esta es una oportunidad que tú me estás diciendo. Has tenido 8 años, Erika, para madurar y para mirar qué hiciste bien y qué hiciste mal y para pedir perdón si debes pedirlo y para que esa persona te perdone si está en su corazón perdonarte. Entonces, pues lo vi como una oportunidad, como una forma en la como el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo, hay que hacer esto para que puedas avanzar. Y así fue. Y una amistad muy bonita, ya los dos más maduros, más conscientes de muchas cosas. Y bueno, muchachos, yo también tengo que decirles, yo llevo 1 año y 4 meses de haber terminado con Cristian, ya llevamos mucho tiempo de haber terminado. Y pues yo decía, no, este no es el proceso, este no es el momento, este no es el momento de sanación, hay todavía sentimientos, hay todavía cosas muy, muy, muy en mi corazón y no es momento como de abrirme a nadie. Y bueno, tengo que decirles, todavía no hemos confirmado algo, pero también esto ha sido como una oportunidad para yo ir sanando todo ese proceso y para darme una nueva oportunidad de que me conquisten, de que me elogien, de que me digan cosas bonitas, de tener una persona que en las mañanas te dé una bendición, en las noches te desee un descansar, que esté pendiente de ti todo el día, ¿cierto? Entonces, pues no les voy a decir que tengo una relación ya con esta persona porque todavía no. Estamos en ese proceso de conocimiento y estamos en ese proceso de reparación de esos 8 años de no vernos. Y es un hombre muy del Señor, es un hombre del Señor, es un hombre que se le ha notado la madurez de estos 8 años. Entonces, digamos que yo por eso digo que todo es de un proceso. Si el Señor te vuelve a un lugar, es porque dijo, esto todavía no se había cerrado, esto tenía su proceso, ¿cierto? Y que nos tuviera 8 largos años preparándonos y viviéndonos experiencias. Por eso deja hablar muchas cosas del Señor. Como les digo, todavía no es nada, por eso no les digo cómo se llama, por eso no les digo que sí, que ya no. Es una persona con la que me estoy dando como la oportunidad de volver a, ¿cómo se dice eso? De volver a dejarme como conquistar, ¿cierto? Y esperar en la voluntad del Señor. Mira, muchachos, yo no soy de las que se enfrasca de una relación, por eso he tenido relaciones de tanto tiempo, porque yo me tomo mi tiempo para mirar si el Señor me dice, sí, sí, le doy permiso, ¿cierto? Y siempre consideré que el hombre que esté conmigo es porque me tiene que encontrar tan escondida en el Señor, que Él se tenga que meter ahí también para encontrarme. Entonces, por eso yo vivo como cada uno de los procesos y como que espero, ¿cierto? Entonces, no en vano duré 4 años con Cristian y nos tocó duro a los dos. Entonces, ahorita estamos en ese proceso también. Y yo estoy pidiéndole al Señor que dé la aval, que sea Él el que me diga, sí, le doy permiso, déle una oportunidad. Pero en el momento todavía no, el Señor no me ha dicho, vea de una, ande, sino que me tiene saliendo, me tiene conociéndolo. Que de hecho ya me hizo una invitación que me sorprendió mucho porque coincidencialmente me invitó a la inauguración del restaurante de Tati, que es hoy. Yo no pude ir y él le salió un compromiso y tampoco pudo ir, entonces nos tocó aplazarlo para esta semana de este lunes en 8, este lunes que viene en 8. Entonces, bueno, esperemos que de pronto Tati lo conozca de primeras, uno no sabe, ¿cierto? Pero por el momento no es una pareja. Más adelante de pronto lo conocerán, ¿cierto?
sí se llega a dar, ¿cierto? Pero lo que me refiero, muchachos, es eso, a que cuando el Señor te devuelve a un lugar en el que tú pensaste que ya había sido superado, que ya los años iban a hacer que eso no volviera a pasar, pues el Señor te puede estar mostrando que no, acá hay algo que hay que finalizar, acá hay algo que ustedes tienen que vivir, que tienen que completar, y esa es la voluntad del Señor, ¿cierto? Entonces, es como de vivir cada uno de esos procesos y si el Señor te está volviendo ahí, te está devolviendo ahí, es porque tienes que mirar qué es lo que Él te quiere decir. Y eso también se hace en oración. Sí, hay que hacer asesoría entonces. Pero sí, mi Valen, y eso es de oración, eso es de mirar, ay, ¿por qué estoy volviendo tanto a esto? Que hay que perdonar, que hay que sanar, que hay que hacer en esta situación para yo poder seguir avanzando. Listo, ¿qué más, mi Vale? Mi Vale. No les digo a los demás muchachos porque esto lo van a ver después, pero si tienen alguna pregunta o algo en el transcurso de la semana, ya saben que pueden escribir y yo les respondo. No, pues ya está, pues hasta lo del tema pues que tenemos ahí, pues yo pienso que es muy claro y es muy sencillo porque no es complicado hasta ahora. Y eso empieza con esos términos todos raros y no, ay, pero uno ya los van como entendiendo. Pero pues no sé, Eri, si de pronto terminas ahí y yo voy a aprovechar es como asesoría, Ah, bueno, no darle de una. Entonces, bueno, chicos, no. Vamos a finalizar acá oración, sí, no sé. la oración. Vamos a grabar pues la oración para que los muchachos también la puedan ver más adelante. Y entonces ahorita hago una videollamada personal contigo, ¿sí? Listo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, hoy te damos infinitas gracias por la bendición tan grande que nos das de podernos encontrar en este espacio. También te damos, amadísimo Padre Celestial, infinitas gracias porque tú eres nuestro dador de vida, porque tú eres el que hace posible cada una de las situaciones en nuestras vidas y tú eres el que repara cada una de nuestras fuerzas. Gracias, amadísimo Padre Celestial, porque sabemos que sin ti no podemos lograr nada y porque sabemos que tú eres la fuente inagotable de misericordia y de amor. Gracias, amadísimo Padre Celestial, por mostrarnos cada uno de los puntos débiles y fuertes en nuestras vidas. Y gracias por constantemente afianzar esos espacios en nuestro corazón. Amadísimo Padre Celestial, hoy te pedimos por la vida de cada uno de nuestros hermanos en fe que hoy por distintos motivos no se pudieron conectar. Sabemos que Tati en estos momentos está en la inauguración del restaurante en donde empezó a trabajar. Así que, amadísimo Padre Celestial, te la encomendamos con tu sangre preciosísima, que seas su fuerza en estos momentos, que seas su conocimiento, que seas esa empujoncito que ella necesite en estos momentos, Señor, que recargue sus fuerzas y que sea de inmensa bendición esta inauguración para su vida, para su conocimiento, para su profesión. También, amadísimo Padre Celestial, te encomendamos la vida de Valen, que hoy está cumpliendo años, y te pedimos, amadísimo Padre Celestial, que la bendigas inmensamente, que hoy repartas sobre ellas todos estos, sobre ella todos tus dones, frutos y carismas, y que sea una mujer inmensamente bendecida y realizada en tu nombre poderoso. También te pedimos por la vida de Nata, que en estos momentos tiene familia en la casa y por eso no se puede conectar, para que la bendigas a ella y a todos sus seres amados, para que llene su corazón de sabiduría y de fortaleza constante, Señor. También te pedimos por la vida de Juan y de Huida, que sabemos que sus profesiones y sus estudios en estos momentos de pronto impiden que se puedan conectar o por compromisos familiares no lo pueden realizar. Y te pedimos, amadísimo Padre Celestial, que bendigas cada uno de sus corazones en esta profesión tan maravillosa como lo es de salvar vidas y de también llevar vidas a tu encuentro, Señor. Así que todos los encomendamos todo su conocimiento y sus manos para que sean constantemente instrumentos de tu paz. Encomendamos a Lady, que por distintos motivos no se pudo conectar. Encomendamos su familia, su esposo, sus padres, sus hermanos, la familia de Carlos, su esposo, a su mamá.
¿cierto? A sus familiares, para que seas, Señor, tú quien reine en su hogar. También te pedimos por la vida de Cami, Señor, para que constantemente la bendigas y le des fortaleza en este proceso de líder, de red que está viviendo. Amadísimo Padre Celestial, bendícela con tu sangre preciosísima. Bendice a Valen y en este conocimiento que está adquiriendo, en estos procesos que está viviendo. Y te pedimos, amadísimo Padre Celestial, que derrame sobre cada uno de nosotros tus bendiciones, tus frutos y tus carismas. A ti, amadísimo Padre Celestial, te damos honra, alabanza y honor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, chicos, el Señor los bendiga inmensamente, los amamos mucho, esperamos podernos volver a encontrar nuevamente presencial, Ay, sí, que se conecten, que igual, como así pues. que se puedan conectar virtualmente. Yo vi a algunos, gracias al Señor, ya, ¿cierto? Pero bueno, todo es de la bendición y del momento en el que el Señor les ponga, pero eso lo esperamos ver conectados. Y Y nosotros, a Valen, que feliz cumpleaños. Yo, ves, yo que es que yo, no, ya se conecta ahora por la tarde, y, ahorita debe estar espajando la buena. tarde Pero no, de oración, que el sí, Señor la bendiga mucho y que feliz cum. ¿Cuántos años estará cumpliendo? 22, y no estoy mal, 22 años, la joven. Jovencita. Entonces, no, mi Valen Y, también. y recién salida de una carrera, no, No, está hecha. Ese uno no está está hecho. hecho con esa mujer. Bueno, el Señor me los bendiga inmensamente, los amamos mucho.